Vamos a continuar con la programación de la Cátedra María José Faus de Atención Farmacéutica, con una charla hoy, yo diría que de tremenda actualidad, con un problema que se ha puesto de manifiesto durante la pandemia y que está obligando a que en nuestro país y en muchos países del mundo se esté reclamando la presencia de un profesional en atención primaria que atienda esta problemática, que es todo lo relacionado con el estado de ánimo, en definitiva con la ansiedad. Un problema que ha crecido, digamos, de una forma muy significativa. Yo creo que a todos nos ha afectado en mayor o menor medida esta problemática durante la pandemia y que en el caso del farmacéutico comunitario, pues se encuentra en una posición, yo diría que privilegiada, para poder atender a pacientes que presentan esta ansiedad. Por eso la charla de hoy lleva por título Ansiedad, cómo ayudar eficazmente al paciente desde la farmacia comunitaria. Como ven, a todos nuestros seguidores, llevábamos dos charlas, las dos charlas anteriores, que estaban más enfocadas al ámbito del hospital, al ámbito hospitalario, y hoy retomamos la idea de conducir una charla enfocada desde el ámbito de la farmacia comunitaria. No olvidemos que el farmacéutico comunitario es el profesional sanitario más accesible y que se ha hecho más necesario durante esta pandemia. Para ello, pues tenemos el placer de tener con nosotros a Curro Jordano Luna, como ven, un farmacéutico joven, entusiasta, inquieto. Es farmacéutico comunitario titular en Almodóvar del Río, Córdoba, España, y que está especializado desde el año ya 2004 en salud mental. Dirige programas como Fundamental Pharma, de especialización en salud mental, y es coordinador autor de la guía Lumen, que trata de dar luz a la salud mental. Es un farmacéutico que trabaja habitualmente con relación con psiquiatras, sobre todo en la detección precoz y el seguimiento de pacientes en tratamiento farmacológico a través de un método propio de atención al paciente. Por tanto, creemos que puede ser de mucho interés para todos vosotros. Aparte de esa actividad asistencial a un problema difícil como es la ansiedad, por tanto, ya desde el primer momento quisiera destacar el mérito que tiene nuestro compañero y colega Curro de atender un problema difícil y de entenderlo y de poder ayudar eficazmente a nuestros pacientes. Pues aparte de esta actividad asistencial, tiene también bastante componente de actividad en el ámbito de la industria farmacéutica como asesor, etcétera, etcétera. Por tanto, yo creo que hoy vamos a tener la oportunidad de ver cómo el farmacéutico comunitario tiene un campo importante en un problema cada vez más prevalente, como es todo lo relacionado con el estado de ánimo y la ansiedad. Curro, en nombre de todos los asistentes y de la cátedra, a la cual represento, muchísimas gracias por estar con nosotros y, por supuesto, tienes la palabra.
Gracias. Muchas gracias, Fernando. La verdad que un poco abrumado. Si nos pusiéramos todos a decir todo lo que hacemos, seguramente sería muy parecido, ¿no? Pero agradecer primero, así muy rápido, a ti, Fernando, por llamarme. Yo encantado de colaborar y de compartir este rato. Y evidentemente a la cátedra, María José Faus, recuerdo esos años con mucho cariño, y de haber estado en la Universidad de Granada en farmacia y en la universidad también, ¿no? Quisiera empezar, más que no vamos a definir qué es ansiedad y qué no es ansiedad y tal, ¿no? Pero sí comentar que nosotros empezamos en el 2004 con un enfoque que creo que es muy interesante, porque no era en principio un enfoque sanitario, ¿vale? Era un enfoque comercial. Y creo que en nuestro sector, en nuestro ámbito laboral, todo lo que suena comercial parece que está mal visto, ¿no? Y lo comercial puede ser ético. Y lo que hacíamos era, oye, si todo el mundo está enfocado a una parte, que es la venta libre y tal, ¿qué pasa si, esto se llama en la materia de McKinsey, que muchos conocerán, y muy rápido simplemente es cuando todo el mundo está muy pendiente de una parte del mercado, que en principio parece ser que pudiera ser muy interesante, el resto del mercado, que casualmente es muy grande, pues queda desatendido, ¿no? Y aquí entran los servicios profesionales, entra la forma en la que atendemos a las personas, ¿no? Ansiedad, hoy vamos a hablar de ansiedad, ¿vale? Dentro de todos los problemas de salud mental, ansiedad. ¿Por qué? Porque hay que diferenciar un primer nivel de problemas emocionales en el que fisiológicamente y a nivel emocional podemos tener algún problema de inquietud, de desasosiego. Y otra muy diferente es cuando hay un trastorno. Y en los trastornos, y ya sabemos todos los derivados de los trastornos de ánimo, de ansiedad, obsesivo-compulsiva, y tenemos ansiedad generalizada, no vamos a entrar ahí, ¿no? Para mí, ansiedad, cuando estoy trabajando con el paciente, es todo aquello que hace que una persona vea peligro en alguna parte, de forma consciente o inconsciente. Y esta es la parte fundamental que he aprendido de los últimos 3-4 años. La ansiedad, en un porcentaje muy alto, y actualmente todavía más, está más relacionada con cómo reaccionamos de forma inconsciente a lo que llama Boris Cyrulnik. A lo largo de la charla comentaré varios autores, un neurólogo psiquiatra, Boris Cyrulnik, que él llama el baño sensorial, ¿vale? El baño sensorial no es otra cosa que aquello que revivimos de la primera etapa cuando se formó el apego seguro. Nosotros no somos psicólogos, pero si no conoces bien cuál es la causa del problema de salud, difícilmente puedes involucrar al paciente en un desarrollo y que se involucre en su problema de salud y esté más enganchado, ¿no?, a sus tratamientos. Uno de los grandes problemas de adherencia en ansiedad es que el paciente no reconoce las causas, ¿vale? Ese es el trabajo del psicólogo y del psiquiatra, pero nosotros necesitamos conducir, ¿no? Decía apego seguro, ¿no? ¿Esto qué es del apego seguro? Cuando somos pequeños, todos relacionamos a una figura como aquella a la que seguimos de forma inconsciente, que nos da confianza y seguridad. Cuando somos adultos y nos enfrentamos a los retos profesionales, laborales, de pareja, si nuestro cerebro inconsciente, que algunos, la parte emocional, conocer el sistema límbico y la amígdala, ¿no? Pues esa parte tiene conexión directa con la vía simpática y tenemos una reacción inconsciente súper rápida y súper potente, que si es un momento concreto no pasa nada, es lo normal. O sea, una discusión con tu pareja, un problema con un vecino, un problema laboral o económico, ¿no? Entonces, con los pacientes trabajamos mucho esa parte de vamos a dejarle de tener miedo a ver qué está pasando, ¿vale? Porque Fernando hablaba al principio de la detección precoz y el seguimiento, ¿vale?
cuántas consultas tenemos a lo largo de que habéis tenido hoy, por ejemplo, que tienen que ver con insomnio, con inquietud, con problemas de alimentación de apetito, problemas de apetito sexual, etcétera, etcétera. O sea, todos aquellos que están gobernados por el tridente de serotonina, noradrenalina y dopamina. Esos tres que son los principales, y luego también, como sabéis, el GABA como depresor y la vía del glutamato como excitatoria. Así que recordaba el libro, el baño sensorial que hablaba antes de Boris Cyrulnik, y realmente en los últimos 3 años todos hemos tenido un baño sensorial demasiado potente, ¿no? Porque los seres humanos vemos peligro cuando no nos relacionamos con nuestros iguales de una forma normal, cuando no nos sentimos queridos, cuando no hacemos cosas nuevas también, ¿no? Parte de esta charla tiene que ver con la importancia que tiene el farmacéutico comunitario y compartir qué es lo que hemos hecho nosotros, ¿vale? La primera parte que hicimos era, y que te recomiendo y probablemente ya lo hayas hecho, es realmente para ti un problema de ansiedad, es un problema como pudiera ser un problema de una EPOC o pudiera ser una conjuntivitis vírica. Normalmente el desconocimiento, y en los problemas de salud mental todavía más, hay un tabú, un problema relacional social en el que parece que es como un fracaso personal el tener algún síntoma de problema de salud mental, ¿no? Y creo que es muy importante trabajar con los pacientes en ese ámbito, pero desde que nosotros partimos, ¿no? O sea, partiendo de nosotros. La primera parte es, ¿de verdad te crees que el problema de salud mental es un problema de salud como otro cualquiera o no? Con sus repercusiones, que todos sabemos que es evidente que tenemos a nivel social y a nivel personal, ¿no? Pero realmente te lo crees, ¿no? Y cuando el paciente nota que para ti es un problema de salud igual, el paciente lo nota y escucha y se abre, ¿no? En la detección precoz, ¿cómo hacemos, ¿no? Como para conectarnos con otros profesionales sanitarios, ¿vale? Nosotros somos el profesional del medicamento y necesitamos, para que el paciente desarrolle una mejor salud mental, estar relacionado con psiquiatra y con psicólogo. Si no, y con médico de atención primaria. Si no, el impacto de nuestra acción será muy corta. Hasta le contaba a Fernando hace poco que yo utilizaba 2 escalas, la escala de Hamilton y para depresión y para ansiedad, y que hace poco estuvimos dando una charla en Barcelona con Javier de Diego, el psiquiatra del Hospital Sant Pau de Barcelona, especialista en depresión, y me recomendó que usara otro, lo estoy utilizando y me va mucho mejor. Así que se llama PHQ. Esta escala de PHQ está para ansiedad y está para depresión, y lo encontraréis, hacéis una búsqueda en Google, la encontraréis con 2 ítems, con 9, con 15, están validadas con varias información, ¿no? Y el objetivo es un recorrido sin que el paciente lo note, por los 15 tipos, en este caso 9, la PHQ9 que es la que utilizamos, los tipos de manifestaciones que le van a ayudar al médico de atención primaria, al psiquiatra, a enfocar mucho más el tiro. Nosotros estamos más relacionados con el médico de atención primaria, pero con psiquiatras funciona muy bien también. Aquí, por ejemplo, la primera pregunta es poco interés o placer en hacer las cosas. Y el paciente tiene que valorar cuántas veces le ha pasado en las últimas 2 semanas. Si es ningún día, varios días, más de la mitad de los días, casi todos los días, ¿vale? Más preguntas. ¿Se ha sentido decaído, deprimido? ¿Ha tenido dificultad para permanecer dormido o iniciar el sueño? ¿Vale? Si se ha sentido cansado, si ha tenido apetito o ha comido en exceso, si se ha sentido mal con otras personas. Es un recorrido por esa
por esa escala, ¿no? Y al final tenemos, como siempre, como una puntuación que nos da una medida que en realidad no es tan importante, es mucho más importante que en ese recorrido, en realidad lo que estamos haciendo al paciente, que se haga consciente de que hay síntomas que nota, que no asociaba a un problema de ansiedad, pero que realmente tienen que ver con él, ¿no? Y si queremos podemos profundizar un poquito más en cómo explicamos al paciente qué es la ansiedad, ¿no? La ansiedad podemos notarla a 3 niveles. A nivel fisiológico, lo que notas en tu cuerpo, ese hormigueo, esa presión en el pecho, esa taquicardia, esa tensión muscular, es súper típico también. Personas que tienen contracturas recurrentes, la recomendación de entrenar a las personas que están en el mostrador, porque claro, atendemos, si tienes 2, 3, 4, 5 personas atendiendo, todo el mundo tiene que estar entrenado en derivación. Esta es una clave muy importante. No vale que haya un profesional farmacéutico encargado de este servicio, ¿no? Porque, como comprenderéis, no es un tema que se trata en el mostrador delante de otras personas, sino que hay esa habilidad que ya todos tenemos después de tanto tiempo de conversar con la persona que tiene delante y saber cuándo es el momento de darle vida a la zona de atención personalizada que tanto hemos luchado durante mucho tiempo y que a mí me gusta llamarle consulta farmacéutica. Porque es el momento donde de verdad hay que demostrar que eres especialista en el medicamento. Fuera síntomas menores, etcétera, etcétera, pero la especialidad del medicamento, en este caso salud mental, va a ir por ahí, por esa vía, ¿no? Fundamentalmente, la persona tiene que entender que la reacción inconsciente que tiene de respuesta a algo que está siendo agresivo para él. A lo largo de muchísimos, de miles de años, nuestro sistema inconsciente ha creado circuitos que hacen que nos podamos defender sin ser conscientes. ¿Por qué? Porque la vía consciente es mucho más lenta. La vía inconsciente es súper rápida. Y si fuera por la vía consciente, por la corteza prefrontal, probablemente cuando el león iba a atacarte ya te ha comido, ¿no? Entonces desarrollamos una parte inconsciente muy potente en la que rápidamente se eleva la tensión arterial, taquicardia, sudoración, elevación de glucosa en sangre y todos los síntomas que conocemos de respuesta metabólica al estrés, ¿no? Ese estrés que viene de fuera y que reaccionamos de esta forma. Como he dicho, síntomas fisiológicos. La siguiente sería todos aquellos síntomas que tienen que ver con lo que sentimos a nivel emocional, ¿vale? Inquietud, sensación de que no tenemos validez personal, sensación de que no interesamos a otras personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y la tercera parte, también muy importante, es la conductual. Aquellas cosas que dejas o cambias de hacer cuando tienes ansiedad. Normalmente muy relacionada con los cambios de apetito, como he dicho, alimenticio, pero también sexual. Tiene que ver también con cómo cambiamos la forma de relacionarnos con los demás. Y luego también pequeñas manías que todos tenemos, que hay algunas personas que frente al estrés alto que genera ansiedad, nos da por ser más desordenados. Hay otras personas que no, que lo que hacen es se vuelven mucho más ordenados y necesitan dedicar tiempo a poner orden en sus cosas. Hay otras personas que no, que lo que hacen es que se bloquean. Los tímidos, las personas tímidas, frente a un estrés alto que cause ansiedad, se bloquean. Y por mucho que tú le digas que no se bloquee, eso es como cuando le decíamos no piensa en un elefante azul. Vale, pues el cerebro no funciona así. El cerebro funciona, hay que engañarlo, hay que saberlo engañar, ¿no? Y con el paciente trabajamos mucho ese conocimiento del problema de salud. Repito, síntomas fisiológicos que normalmente además son muy retroalimentados, porque es una forma también de sentirte importante, porque
Si tengo hormigueo en la mano, adivinad en qué mano voy a tener mucho más hormigueo. En la izquierda, que está el brazo izquierdo corazón, o en la derecha. Pues evidentemente en la izquierda. Todas las parestesias en los labios, incluso en la frente, o la sensación que algunas personas tienen como de llevar todo el rato como un gorro o una gorra puesta, como una presión en todo el temporal, fundamentalmente, ¿no? Esos son los síntomas fisiológicos, síntomas emocionales, tristeza, llanto fácil y en ansiedad hablamos, ¿vale? Que se confunden mucho. Muchos síntomas de ansiedad se confunden mucho con los de depresión. Evidentemente en depresión están los síntomas de la falta de energía, dejar de hacer cosas y tal, ¿no? Como una guía general, también podéis seguir la escala de Hamilton. La escala de Hamilton es una escala más difícil de completar. Los ítems no tienen unas frases tan cortas y tan directas para el paciente, sino que validadas, tanto la PHQ como la Hamilton, es que en realidad tú la rellenas con el paciente, pero en realidad quien está poniendo nota y valorando es el paciente, no tú. Así que a nivel legal sabemos que no tenemos ningún problema, que en salud mental tiene mucha importancia, ¿no? Una vez que ya el paciente se da cuenta, ¿no? que ya no vale con esa valeriana, que ya no vale con esa tilalpina, que ya no vale con esa doxilamina o con cualquier otro antihistamínico para dormir, es cuando comienza el proceso de derivación al profesional sanitario, ¿no? A mí en una primera valoración, a mí me gusta que si es posible lo vea un especialista, ¿vale? Si yo veo que no es un volumen alto en la puntuación y que hay algunas cosas, algunos ítems que están altos, y que la persona reconoce la causa, creo que aquí hay una gran diferencia entre si la persona reconoce una causa concreta, aunque en realidad no lo sea, pero sí la reconoce, es diferente, ¿vale? Ahí podríamos derivar a atención primaria. Pero cuando la persona no lo reconoce, no sabe qué es lo que le pasa, piensa que, oye, tengo una vida relativamente normal, no reconozco que tenga ningún problema importante, pero me encuentro fatal, ¿no? Es para mí el momento de derivación al psiquiatra, ¿vale? Y comienza el proceso que cuando vuelve el paciente, comienza el proceso más farmacológico, ¿no? Que es cómo conseguimos explicarle al paciente que para un problema de ansiedad el médico ha prescrito un antidepresivo, ¿vale? Es a veces complicado. O ha prescrito un antiepiléptico. ¿Cómo le explicas a un paciente? Y sabemos que hay un 60% de falta de adherencia en antidepresivos y medicamentos utilizados para depresión y ansiedad, en este caso ansiedad, hay una falta de adherencia de un 60%. Las causas las sabemos en gran parte, muchas de ellas son el paciente no conoce que el fármaco tarda entre 15 y 20 días, en el caso que son antidepresivos, en producir el efecto, ¿vale? A nosotros nos cuesta mucho hacerle entender al paciente porque con otros tratamientos no pasa. Con la gran mayoría de tratamientos tú tienes la tensión alta, evidentemente su ajuste de dosis y todo esto, ¿no? Pero ninguna mejoría y además no tenemos forma de medirlo porque con las escalas lo podemos medir, pero es bastante subjetivo, ¿no? Total, que nos cuesta mucho que entienda cómo funciona el fármaco al principio. Luego, la introducción de los antidepresivos. Sabemos que durante los 4 o 5 primeros días, fundamentalmente la serotonina aumenta los niveles de neurotransmisor y esos neurotransmisores
están por todo el organismo. Y en sistema digestivo sabemos que la serotonina produce náuseas, produce digestiones difíciles y esa sensación digestiva es una de las causas de abandono del tratamiento temprano. La siguiente causa es que llevo 15-20 días y no mejoro. Las expectativas, la gestión de las expectativas de cómo funcionan los antidepresivos también es muy importante. Nosotros intentamos explicárselo a la gente la recuperación en diente de sierra, ¿vale? Inclinado en diagonal, ¿no? No es una recuperación lineal, ¿vale? Cuando yo tengo un tratamiento para el dolor, en gran medida la recuperación es bastante lineal, aunque tengas días que el tratamiento no está siendo igual de efectivo, la recuperación no es exactamente igual, ¿no? Porque nuestro cerebro inconsciente sigue por ahí en actividad potente, le llamamos secuestro amigdalar, ¿no? En ansiedad. Una vez que ya el paciente conoce esos problemas, ahora entramos en los problemas concretos de fármacos que son los más utilizados, ¿no? Por hablar de algunos ejemplos que creo que pueden ser útiles, la diferencia de cuando el médico prescribe fluoxetina o paroxetina. Como sabéis, la paroxetina tiene efecto anticolinérgico, ¿vale? Y por eso lo podéis encontrar en prescripciones nocturnas, por una ligera sedación. Así que la paroxetina la vais a encontrar cuando los síntomas positivos de la ansiedad están más presentes. La fluoxetina la vais a encontrar cuando los síntomas negativos de la ansiedad normalmente están más presentes. Puede ser que no, pero normalmente es así. Y otra de las razones por las que la paroxetina produce falta de adherencia es esos efectos anticolinérgicos, boca seca, estreñimiento, retención urinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y tenemos productos que hasta revisión por el médico pudieran ser muy útiles. A nosotros nos resultan muy útiles, por ejemplo, en boca seca y en estreñimiento, ¿vale? Macrogol a nosotros nos funciona fenomenal en estreñimiento por paroxetina y los resultados son muy buenos y conseguimos una adherencia al menos hasta que el médico valore si sigue con ese tratamiento o baja dosis o cambia, ¿no? Entonces, como veis, no es un método reglado en el que seguimos un paso, otro paso, otro paso, otro paso, porque los métodos científicos que creo que han ayudado mucho a defender la profesión, métodos científicos me refiero a todos los programas que se han utilizado en atención farmacéutica, ¿no? Creo que no le prestaban demasiada atención al momento comercial, vamos a llamarlo así, ¿no? Que es cuando el paciente se ve inmerso en un proceso tedioso, largo y en el que a los 5 minutos el paciente realmente está desconectando. Aquí tenemos que ir mucho más a que el paciente se conecte muy rápido con nosotros y vea que sepamos qué problemas va a tener durante el tratamiento. Y si podemos anticiparnos, pues mucho mejor. Consultado con muchos psiquiatras, la gran mayoría nos dicen que es mejor avisar al paciente de los problemas de salud. Evidentemente, en personas que tienen una personalidad más obsesiva, es probable que haya una somatización y entonces precisamente esa producción la provoquen ellos mismos, pero en general la falta de adherencia se mejora mucho. Como sabéis, la paroxetina también tiene otro problema y es que inhibe la nitroso-oxidosintetasa, con lo cual la vasodilatación en zona genital es muy importante y produce problemas de disfunción eréctil en varón y falta de deseo sexual en mujer. Otra causa muy importante de falta de adherencia. Y aquí, derivación al médico para posibilidad de prescripción de un filo, un tadalafilo, sildenafilo, etcétera, etcétera, que funcionan muy bien. En fluoxetina, muy importante, los cambios. ¿Vale? En la falta de adherencia normalmente pueden ser porque en el cambio el paciente note muchos síntomas, ¿vale? Y la fluoxetina tiene una ventaja muy importante frente a la paroxetina y es que la fluoxetina tiene una vida media muy larga, de 72 horas aproximadamente, con lo cual que se me ha olvidado un día y estoy malísimo,
Pues mentira. Lo que está malísimo es porque te has dado cuenta que no te has tomado el tratamiento o porque se te ha acabado o por lo que sea. Así que ahí tenemos un binomio muy, muy interesante de cómo podemos acompañar al paciente en paroxetina y en fluoxetina. Algún otro muy interesante también, los multimodales, ¿vale? ¿Sabéis? ¿Conocéis la vortioxetina? Y la vortioxetina se utiliza mucho en ansiedad cuando los tricíclicos no han funcionado bien, precisamente como la amitriptilina, por los efectos anticolinérgicos. Entonces va a ser una constante en muchos antidepresivos el abandono de tratamiento por los efectos anticolinérgicos. Recordar que en ansiedad entramos en el tema de benzodiazepinas sí, benzodiazepinas no, ¿vale? Yo soy más de la escuela de benzodiazepina no, pero fundamentalmente porque un psiquiatra me lo explicaba así. Benzodiazepinas, lorazepam, independientemente de la vida media que tengan, de la rapidez de acción, una benzodiazepina, como sabéis, depresor del sistema nervioso central, el sistema GABA, y en realidad es como si estuviéramos frenando a la misma vez que el coche está acelerando. No soltamos el acelerador, pero pisamos el freno. Es un ejemplo que a mí me parecía espectacular, ¿no? Porque de ahí se producen todos los problemas de salud relacionados con el uso crónico de benzodiazepinas. Cuando hay que utilizarla, evidentemente sí, pero cuando nosotros al paciente le explicamos que esto es como un salbutamol. Cuando un salbutamol lo tienes que utilizar de rescate más veces de la cuenta, quiere decir que el tratamiento de base no está funcionando correctamente y derivación al médico. ¿Vale? Benzodiazepinas, pues tenemos muchas alternativas. Supongo en España súper prescrito trazodona, ¿vale? Un antidepresivo que sabéis que en menor de 100 miligramos no tiene efecto antidepresivo, no toca transportador de serotonina, pero sin embargo produce sedación. Y un problema muy importante por la que alguien puede no quedar adherido a la trazodona es que, claro, al producir la hipotensión, como te lo tomas por la noche, puede provocar caídas nocturnas. Así que un consejo también muy importante es, oye, cuando por la noche te levantes y tienes que ir al baño, te sientas, espera un rato, nada, 5 segundos, y ya te puedes levantar. Si te levantas muy pronto, pues hipotensión ortostática, ya sabemos los problemas que tiene, ¿no? Y luego preguntas como, oye, tengo ansiedad y me han recetado un antiepiléptico. ¿Cómo le explica a un paciente para que se involucre más en su tratamiento y diga, no, yo esto sí, ni siquiera me llego por la farmacia o me llego a la farmacia y lo retiro y cuando veo en el prospecto que es un antiepiléptico no me lo tomo? ¿Vale? Pues, ¿cómo lo explicamos nosotros? La gente entiende muy bien qué es la epilepsia. Hay unas neuronas que de pronto empiezan a conectarse y sin control, ¿no? Pues el estabilizador del ánimo, en este caso o una pregabalina o una gabapentina o bueno, algún otro, pero fundamentalmente estos dos, ¿no? Lo que consigue es que haya menos conexión sin control entre neuronas. Por eso un estabilizador del ánimo. Y entonces al entender que, vale, entonces yo ya sé que mi cerebro emocional tiene mucha actividad, este tratamiento lo que va a conseguir, precisamente por eso me lo tomo por la noche, es que esa zona de mi cerebro no tenga tantísima actividad. Y ahí lo que estamos es quitando el pie del acelerador. No estamos pisando el freno, sino que estamos levantando el pie del acelerador. Mucho más fácil de introducir el fármaco, mucho más fácil de retirar y no provoca los efectos secundarios que ya sabemos de la benzodiazepina a medio largo plazo, ¿no? Luego, muy importante en ansiedad, todos aquellos consejos que no son farmacológicos, si queremos ya, ahora dentro de un rato podemos dejar turno para alguna pregunta, alguna conversación, pero exactamente igual que cuando te llega un paciente con un colesterol alto y se le ha prescrito su estatina, evidentemente ahí no ha llegado por casualidad. Hay un porcentaje muy pequeño, pues ya sabemos los problemas hereditarios, ¿no? Pero
Ahí se ha llegado porque en los hábitos generales de los últimos años ha habido un desorden, poca actividad física, falta de alimentación, etc. En este caso pasa exactamente igual. Tu cerebro emocional lo que te está diciendo es que está buscando peligro. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro inconsciente se tiró tanto tiempo generando esfuerzo para cazar o para que no le cazase, que está habituado a premiarte cuando realiza un esfuerzo. Si no hay esfuerzo, te estreso. Y esa es una de las grandes adicciones que es el aprendizaje del último año, que es la nueva adicción, que es la adicción al estrés, ¿vale? La adicción a estar ansioso. Y tiene su explicación, y es porque cuando hay un secuestro amigdalar o cuando hay mucha actividad en el cerebro emocional, hay vías conectadas con la corteza prefrontal de liberación de dopamina. Justo exactamente lo mismo que pasa con una droga, ¿no? Esas liberaciones de dopamina en heroína, en cocaína, etcétera, etcétera, ¿no? Pues ese chute te lo provoca el estrés. Entonces, sustitución, ¿cómo sustituimos el estrés? Hay un sustituto que es el natural, que es el ejercicio físico. Aquí ahí hay muchísimos estudios, ¿no? Pero a mí el que más me gusta es el que comparaban a 50 individuos con síntomas ansiosos, con una puntuación alta, y comparaban 50 personas que tomaron paroxetina 20 miligramos y 50 personas a las que prescribieron 5 horas de ejercicio semanal, ejercicio físico moderado, ¿vale? Para lo que cada uno sea moderado, ¿no? Y resulta que es que los resultados lo que nos daban era que a los 6 meses los resultados eran exactamente iguales. Evidentemente con sus variaciones interindividuos, ¿no? Pero lo que nos está diciendo es que los problemas de salud mental en un porcentaje muy bajo son genéticos. Boris Cyrulnik, el neurólogo psiquiatra que he comentado al principio, lo cifran alrededor de un 5% y ahí incluye el 1% de la esquizofrenia. El resto está producido por daño sensorial de cuando crecimos, cuando éramos pequeños. Él incluso habla del último trimestre de embarazo, de la importancia que tiene que la madre durante el último trimestre de embarazo esté tranquila, y durante el embarazo y los primeros años. Y posteriormente al que tenemos, aquí hay un magnífico estresor que se llama smartphone, ¿vale? Esto está hecho para que tu cerebro libere dopamina cada vez que le das al botoncito y además da igual que sea una red social, da igual, ¿no? Está hecho precisamente para que te estreses y para que te enganches. Resumen de esta parte, necesitamos que la persona cambie hábitos. Eso, en una primera parte, no hace falta que lo haga un psicólogo, exactamente igual que nosotros recomendamos hábitos alimenticios. Pues ya sabemos que los neurotransmisores que controlan el estado de ánimo funcionan mucho mejor cuando hay poca oxidación, pocos radicales libres, porque los radicales libres dañan los receptores y dañan los neurotransmisores. Entonces, el tipo de alimentación que llevamos, pues cuánta comida preparada, cuánto poco de nutrientes tienen los alimentos que tomamos, aunque sean supuestamente sanos, el ejercicio físico que hacemos, esa liberación de endorfinas es espectacular, ¿vale? Cuando hacemos un ejercicio físico moderado y continuado, ¿no? Y luego, otra parte muy importante, una vez que ya tenemos que entender que hay que cambiar hábitos y que los hábitos, los simples, podemos recomendar nosotros cambiarlos, luego ya los que son necesarios, una psicoterapia, evidentemente es el profesional sanitario, psicólogo, psiquiatra el que lo tiene que hacer, ¿no? Pero esos primeros cambios, que la persona ya vaya con cierto volumen de cambio al psiquiatra o al psicólogo cuando lo derivemos, son muy importantes. Ejercicio físico, uso sano de la tecnología, uso sano de los dispositivos electrónicos también, uso sano de la comida, etcétera, etcétera.
Y luego, la última parte que quería comentar, y ahora ya, si queréis, abrimos el turno de preguntas, es el problema de no quiero depender de pastillas, ¿vale? Cuando alguien se encuentra ya relativamente bien, los síntomas de ansiedad han bajado, en las escalas nos encontramos ya en un 20, un 30% de los niveles más bajos, en vez de un 60, 70, 80, ¿vale? Aparecen más bajos. El paciente abandona el tratamiento. ¿Es necesario 6 meses? No, no es necesario. El médico es el que tiene que valorar cuánto de tiempo es necesario. Es necesario hasta que el paciente haya generado nuevos sistemas de conectividad, permíteme llamarlo así, entre el cerebro emocional y el racional, en el que somos capaces de darnos cuenta qué es lo que nos está estresando y por qué. En gran medida es porque no tenemos seguridad en nosotros mismos. Eso se trabaja en psicoterapia, porque no nos sentimos con confianza y no tenemos una figura, que llamaba al principio la figura de apego seguro, no tenemos una figura que represente ese seguimiento, ¿no? Que nos dé esa confianza y esa seguridad. Así que, muy importante. Y esto lo comentaba por el miedo que tienen muchas personas a depender de una pastilla, ¿no? Aquí vuelvo a utilizar también este elemento. No te da miedo depender, te da miedo depender de una pastilla, pero no te da miedo depender de este aparatejo, ¿no? Suele funcionar muy bien. O si fumas, pues igual. No te importa depender de fumar o de beber alcohol o de lo que sea, pero sí te importa depender de unas pastillas, ¿vale? Y aquí, lo último y así, una ventaja súper importante de los antidepresivos a medio plazo es que generan una neuroplasticidad espectacular. Realmente cuando pasan 2 años, 2 años y medio de un uso continuado de antidepresivos, es antes, ¿no? Pero el volumen importante se produce ahí. Hay un aumento de conexiones neuronales de nuevos circuitos que nos permiten tener nuevos patrones de pensamiento. Y aquellas cosas que nos estresaban y nos angustiaban y generaban en nosotros esos síntomas fisiológicos, emocionales y conductuales, de pronto somos capaces de trabajarlos y modificarlos. Así que no digo que todo el mundo deberíamos estar tomando antidepresivos para ansiedad, pero sí que el paciente tiene que conocer que tiene esos beneficios, ¿no? y que a medio y largo plazo en realidad tampoco tienen demasiado problema. Así que si queréis podemos abrir el turno de preguntas más como de operativa, de a ver si hay alguna inquietud. Turno de intervenciones, así que cuando quieran pueden hacerlo a través del chat o pueden abrir el micro e intervenir. Adelante. Tienen la palabra. Curro, soy María José Faust. Hola. Quiero Hola. Por lo visto has sido alumno mío, por algo que has dicho, ¿no? Sí, señora. Alumno mío. Nada, encantada de oírte. Quiero darte las gracias en nombre de todo nuestro grupo por esta magnífica charla y sobre todo por un tema tan importante y que ahora es tan actual. Nosotros al principio de que empezamos a trabajar en atención farmacéutica trabajamos con depresión, pero con mucho miedo porque todos los problemas mentales nos daban como un poco de miedo, pero nos quedamos ahí, no avanzamos mucho más. Y sin embargo, después de oírte veo todo el trabajo que se puede hacer desde la farmacia comunitaria en este tipo de problemas. Así que te felicito. Creo que tus pacientes tienen mucha suerte. Bueno, la verdad que muchísimas gracias, María José. Tengo muy buen recuerdo de ti. Y claro, mi misión es, desde hace, pues, en 2004 no, pero desde hace 10, 12 años, es que haya más farmacias que se atrevan a especializarse en salud mental, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Y yo encantado de estar a disposición de quien tenga interés en poder compartir lo que he podido aprender en estos años. Muchas gracias, Curro. ¿Alguna intervención más? ¿Vale? Mientras hay una pregunta o no la hay, recomiendo un libro que para mí es espectacular de cómo podemos entender realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Es de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Este es el Premio Nobel de Economía y en el libro lo que cuenta un poco es cómo funciona ese cerebro que funciona muy rápido y que es inconsciente, y cómo funciona el cerebro que es mucho más lento y que es el consciente, ¿no? Es muy interesante el libro y lo recomiendo como para tener más base para conocer realmente los problemas de salud cuando luego empieza a estudiarlos. Curro, hay una pregunta Sí. que dice, ¿consideras que el tratamiento homeopático puede ser un coadyuvante al tratamiento alopático? Yo por mi formación y por lo que yo entiendo, siendo respetuoso con aquellas personas que, en mi opinión, no. Coadyuvante. El efecto placebo es muy interesante. De hecho, en algunos pacientes, algunos antidepresivos, el psiquiatra sabe que no van a producir ninguna modificación importante. Y sin embargo, usan esos cambios para conseguir que el paciente se involucre más con el problema de salud. En mi opinión, yo soy, para bien o para mal, soy muy claro, ¿no? Pero en mi opinión, no. En mi opinión tenemos otras alternativas que son más interesantes. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Allá creo que Buenas son tardes. noches, días. Yo tengo una pregunta respecto a el uso, por ejemplo, cuando un paciente tiene diagnosticado más de una enfermedad o está padeciendo más de un trastorno, porque, por ejemplo, los pacientes que tienen trastorno de déficit de atención normalmente utilizan psicoestimulantes y pienso que a lo mejor podría haber como un tema en el cual sería complicado como tratar trastornos de ansiedad y trastornos que a lo mejor, o sea, mutuamente el tratamiento de uno podría agravar el tratamiento de otro. Sí. O los síntomas de otra enfermedad. Sí. Entonces, me gustaría saber cómo es como la intervención con esos pacientes. Sí, a nosotros a ver, los humanos necesitamos clasificar, ¿no? Un trastorno de ansiedad. Bueno, ya sabemos que los manuales DSM pues están para lo que están, y ya sabemos que en psiquiatría americana casi la descripción de ponerle nombre y apellido a lo que te pasa ya casi no se utiliza. Porque somos mucho más transversales. Cuando hay un problema de ansiedad, trastorno de ansiedad generalizada, cuando en realidad puede ser un problema de un trastorno de personalidad. Y efectivamente, cuando tocamos un neurotransmisor, nos podemos estar pasando hacia el otro lado. Un ejemplo, cuando personas que tienen problemas de ansiedad pudieran haber tenido algún trastorno de alguna ideación suicida, nosotros lo hablamos con mucha naturalidad. Hablamos de, oye, ¿has tenido algún pensamiento raro? Y la gente lo entiende. Cuando ya has visto que sabes que duerme mal, que sabes que tiene hormigueos o que tiene presión debajo del esternón. O sea, cuando ya el paciente ya está madurito, como para que tú le puedas, oye, y tiene algún pensamiento raro y tal, en ese tipo, normalmente el psiquiatra no le gusta absolutamente nada a aquellos que tienen liberación directa o indirecta de dopamina.
Entonces, efectivamente, cuando tienes un problema de salud, si tocas algún neurotransmisor que pudiera estar contraindicado en una tendencia futura que pudieras tener, efectivamente funciona. Cuando hablaba de los problemas de déficit de atención, evidentemente no es un invento, son problemas que vemos de chicos. Gran parte lo tiene el móvil, el smartphone, ¿vale? Y en niños lo vemos también muy, aunque sea ansiedad, ¿no? Pero la ansiedad hace que no tengas concentración. ¿Por qué? Pues porque la concentración está fundamentalmente gobernada por la dopamina, con unos niveles adecuados de dopamina. En el momento que los niveles de dopamina bajan, hay una falta de concentración. Te meto derivados anfetamínicos, hay una liberación de dopamina. Pero siempre el psiquiatra va a tener mucho cuidado de ver si hay tendencias suicidas, ¿vale? Ese sería como un ejemplo de, efectivamente, cuidado que nos podemos pasar de un lado a otro. Y me imagino que, por ejemplo, en el seguimiento, porque, bueno, esto es más bien a una experiencia propia, Sí. pero, por ejemplo, en el seguimiento, bueno, en la vivencia que yo he tenido es que inician como tratamiento a lo mejor para el problema primordial, que Sí. sería como lo que más aqueja al paciente en el momento, Sí. y una vez manteniendo controlado ese problema primordial, inician como terapia para lo secundario, y en mi caso fue como complicado decir, bueno, tengo que esperar a resolver o mejorar o mantener más controlado el tema de ansiedad, de depresión, a posterior poder entonces mejorar el tema de atención. Y esa parte es complicada, pues, porque dices, bueno, tengo que esperar mis primeras 3 semanas para empezar a medio sentir, y después tengo que vivir esas mismas 3 semanas sin atención y después... Eso es muy importante. Cuando explica al paciente que el problema no viene de hace 2 meses, 3 meses para acá. El problema viene, aunque sea, hay personas que no están en el momento adecuado para comentarlo, ¿no? Pero el problema viene de de un problema educacional, ¿no? Y efectivamente hay una comorbilidad muy alta. O sea, cuando tienes estrés, el siguiente paso es ansiedad, sentir ansiedad. El siguiente paso es instauración de un trastorno de ansiedad, y los trastornos de ansiedad son el caldo de cultivo perfecto para un trastorno depresivo a medio plazo. Y un trastorno depresivo, si no está bien curado, a medio plazo es un caldo de cultivo ideal para algún tipo de algún trastorno psicótico, ¿no? Entonces, como vemos, hay ahí como unos escalones. Muchas gracias. Hay varias preguntas que quisiera plantear. Mi querido, el profesor Ilvar, al cual aprovecho para saludar, comenta que la presentación expone claramente una perspectiva biomédica. Afirma que estamos en un escenario iberoamericano, sí, con una diversidad cultural muy amplia, y que pregunta cuál es tu perspectiva desde la cultura, entendida como las múltiples maneras de ver el mundo y la vida. Sí. En Finlandia, hace 15-20 años, el índice de suicidio era altísimo, sobre todo en menores. En realidad no saben muy bien por qué pasaba, pero con los planes de antisuicidio se mejoró muchísimo. Actualmente, en la escuela en Finlandia, son los niños menos estresados del mundo. Y es un tema cultural, efectivamente. Hasta los 12 años, el niño se trabaja con el niño para construir un apego seguro. De hecho, Boris Cyrulnik fue asesor del gobierno de Finlandia en este tema. Y en Canadá también. La construcción del apego seguro es fundamental. Seguridad y confianza. Tiene esas dos partes. Luego, ¿qué hace? A partir de los 12 años vamos a meterle ya estrés, porque esto no significa que no hagas
que vivas como si no hubiera un problema ahí fuera, ¿no? Sino la dosis justa de familiarmente sentirte seguro, pero sentirte retado, y que en el exterior, cuidado que ahí no vuelan los cuchillos, o sea, afuera no está el infierno, te puede encontrar a gente maravillosa afuera, ¿no? Y culturalmente hay muchas culturas que no son así. Viven más en la calle o viven más en casas, los horarios, la forma cultural de expresar, ¿no? Las culturas que tienen expresión de arte, se escapa un poco del tema, pero bueno, es así. Las culturas que tienen expresión de arte donde emocionalmente se permite expresar esa emoción, ese dolor, esa ansiedad, esa depresión, hace que las personas más introvertidas tengan un reflejo de yo no soy capaz de expresarlo así, pero como me veo reconocido, me reconforta, ¿no? Sin embargo, aquellas culturas que son más cerradas, que son más de reglas y que son más de culpa, suelen tener más problemas ansiosos. La cultura asiática es bastante así. El honor, ¿no? En el momento que el honor, hay alguna ofensa al honor, aquello es como si en la cultura latina es relativamente diferente, ¿no? No sé si he contestado. Walter, discúlpeme, me lo había pasado, pero había una pregunta anterior a esta que nos preguntaba qué opina del uso de fitoterápicos como la valeriana o pasionaria para ciertos desórdenes leves de ansiedad, sobre todo en extracto seco o fluido. Sí, funcionan muy bien, efectivamente, como dice Walter, para desórdenes leves de ansiedad, ¿no? Pero también tiene un efecto contraproducente, que es generar conexiones neuronales en las que en realidad cuando tú te vas a tomarte la valeriana o la pasiflora, en realidad lo que te estás diciendo es yo no soy capaz de controlarme. Y a corto plazo funcionan muy bien, pero es el inicio de cómo podemos empezar a trabajar. Puede ser simplemente que estoy más estresado porque tengo exámenes, porque tengo una entrega de un trabajo, porque tengo... Ahí estaríamos, como dijimos al principio, en estrés, síntomas de ansiedad, sería esa escala. Tengo estrés, funciona muy bien la valeriana pasiflora. Tengo síntomas de ansiedad, funciona, pero tienen que ser muy leves y evidentemente en trastornos de ansiedad el efecto es muy bajo, o sea, el beneficio es muy bajo. Celia, ¿algunas preguntas más que haya en el chat? Se te están acumulando porque hay bastantes preguntas. La siguiente la hace la doctora Mariana. Pregunta interesante. ¿Considera que el tratamiento con CBD sea adecuado en trastornos de depresión o ansiedad? Y además, si considera que debería de ser el farmacéutico o el médico quien recomiende este producto. Vale, aquí hay que diferenciar, está súper en actualidad, ¿no? El CBD. Aquí hay que diferenciar los CBDs que tienen incluido según la legislación de cada país, que tienen incluidos tetrahidrocannabinoles, THC, o los que no lo llevan, ¿vale? Los CBDs en general, en casi todo el mundo, están autorizados para uso tópico, dolor en uso tópico. Y esa sedación que pudieran producir debido al THC, no al CBD, está muy regulado a nivel oral y en mi opinión debería estar regulado por una prescripción médica, pero por el seguimiento. Sabemos que no hay adicción en el CBD y los beneficios, problemas vienen con el THC, con lo cual depende de qué legislación tenga y de la composición, pero mi opinión es prescripción médica, seguimiento por farmacéutico. Muy bien, muy interesante. Pues seguimos. Cristina Vargas pregunta, ¿existen algunas herramientas que se pueden utilizar en la farmacia
si se presenta un paciente que venga ya con una crisis de pánico o ansiedad, Sí. para evitar que se hagan daño a sí mismos. Vale. Para evitar que se hagan daño a sí mismos, entiendo que es autolesión, ¿no? Cuando hay un secuestro amigdalar, lo último que hay que decir es que está tranquilo, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Funcionan muy bien las técnicas de hipoventilación forzada. En yoga hay una respiración que se llama pranayama, que es retención, ¿vale? Retención respiratoria. En realidad es bastante parecido a que si te pones la típica bolsa que hemos visto en muchos momentos, ¿no? Pero con la ventaja de que tú la respiración la tienes siempre dispuesta, la tienes siempre a mano. Entonces, muy rápido, las retenciones son siempre respira por la nariz. La razón es porque es más lento, entra el aire más lento y sale más lento que por la boca, y porque lo que queremos es producir una hipoventilación, ¿vale? Sabemos que el cerebro emocional, cuando primero hay una hiperventilación y eso retroalimenta todo el sistema. Si tú provocas una hipoventilación, lo que le estás mandando un mensaje a tu cerebro inconsciente de no hay peligro. Inmediatamente, de hecho, nosotros utilizamos pulsioxímetro para medir tanto saturación en oxígeno como frecuencia cardíaca. Cuando tú produces una hipoventilación, la saturación de oxígeno baja, estará en un ataque de ansiedad, está en 100 y te bajará a 94, 95, 90, por ahí, y ahí empiezan a descender los síntomas. Y lo que notará la persona es como que ya la frecuencia cardíaca ha bajado un poquito y tal. Así que pranayama con Y se llama. Si queréis lo pongo en el chat. Pranayama. Muy interesante el manejo de la respiración, la verdad. Yo la practico. La siguiente pregunta viene de Alcázar. Y bueno, ya lo han mencionado antes en la conferencia, Sí. pero si nos puedes volver Sí. a dar un pequeño resumen, Sí. que en tu experiencia, ¿cómo afecta la adherencia al tratamiento antidepresivo y la interacción de medicamentos? Pues por ejemplo, personas que toman antidepresivos y que ante un resfriado están tomando anticolinérgicos para la congestión nasal. Se retroalimenta mucho. Problemas que personas que están tomando anticolinérgicos o paroxetina o algún otro, y además, pues por ejemplo, alergia, también hay muchas interacciones. Sin embargo, hay interacciones positivas. En fluoxetina os podéis encontrar muchas veces, también pasa en paroxetina, pero sobre todo en fluoxetina, os podéis encontrar un tricíclico por la noche. Y la interacción que provoca el psiquiatra es reducir el metabolismo del citocromo P450. Como te reduzco el metabolismo del citocromo, hago que a la mañana siguiente los niveles en sangre de norfluoxetina, que es el metabolito activo, no estén tan bajos. Y así consigo que la actividad antidepresiva esté más constante sin necesidad de aumentar la dosis de fluoxetina. Muy bien. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más... Otra Venga. de Adriana. Sí, una pregunta más. Sí. Bueno, soy Adriana González. Y muchas gracias primero por tu exposición. La verdad que me ha gustado muchísimo y es un tema muy importante. En particular me gusta mucho. Y bueno, quisiera preguntarte, digamos que he visto que hay ciertas limitaciones para realizar estudios desde la farmacia comunitaria o digamos desde el farmacéutico relacionados con problemas de salud mental, sobre todo por la dificultad de medir parámetros, sí, digamos, fácilmente medibles, como es el caso, como sí puede ser en hipertensión, diabetes u otras enfermedades que sí se puede, digamos, como cuantificar cosas. Entonces, ¿qué recomendarías? Si se quiere hacer, digamos, un estudio desde la farmacia comunitaria o una intervención concreta desde la farmacia comunitaria en este tipo de pacientes. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Muy rápido. Aquí hay que diferenciar si la actividad que realizas es para generar conocimiento, para defensa de la profesión, o la haces para ayudar al paciente.
Creo que hay una diferencia. En mi opinión, y de hecho es lo que estamos trabajando ahora, es cómo conseguimos hacer eso, pero con psiquiatra y médico de atención primaria. Solo creo que no tiene demasiado sentido. Valorar, ¿no? Porque yo no sé dentro de dos meses de dónde ha retirado la medicación el paciente. El seguimiento, ¿no? Me he ido de viaje, no he ido de viaje, o sea, hay mucha variación. Son problemas de salud, en concreto ansiedad, que tienen una variabilidad tremenda. Entonces la forma de estudiarlo es bastante complicado. Para mí, evidentemente, las escalas funcionan muy bien, la PHQ-9 es la nueva que está utilizando y funciona muy bien. Te mido hace 2 meses, te mido ahora, ¿no? Pero independientemente de si es científico o no, a mes me viene el paciente y me dice, así sí puedo vivir. Han pasado 2 o 3 meses de tratamiento y he conseguido cambiar ciertos hábitos y tal, y no respondo a tu pregunta, pero necesitaba decirlo, ¿no? Cuidado con estar enfocado tantísimo en generar conocimiento, porque la gente está esperando también que le ayudemos, y mientras estamos generando conocimiento no estamos ayudando. Es un poco complicado el balance, pero... Solo por aclarar, sí, mi enfoque es ayudar al paciente más que generar conocimiento. Muchas gracias. Sí, perdón. Pues, Curro, muchísimas gracias por esa magnífica charla de hoy, por las respuestas que has dado a todos los intervinientes y muchísimas gracias a todos los asistentes. Hoy ha habido una respuesta bastante significativa de amigos de Iberoamérica y de España. Y bueno, pues agradecerte una vez más que estés esta tarde con nosotros y que sepas que esta siempre será tu casa, Curro. Así que de verdad, hasta pronto. Muy honrado por poder compartir. Muchísimas gracias a todos por la asistencia y ya sabéis, estoy a vuestra disposición para lo que creáis que puedo ayudar y compartir. Muchísimas gracias. Y un saludo. Buenas tardes y buenos días a todos. Hasta pronto.